El dinero institucional no se mueve por azar. Siempre, siempre deja un rastro. Totalmente. Y mientras la mayoría de los inversores reaccionan a las noticias, hay una élite que lee la intención del mercado, directamente desde el gráfico, segundo a segundo. Es que están viendo una historia que los demás ignoran. Exacto. Y esa historia se escribe con un lenguaje muy específico. Así que la pregunta no es si el mercado se va a mover, sino si entendemos lo que nos está diciendo ahora mismo. ¿Estamos equipados para decodificar esa información o estamos, operando a ciegas? Y ese es el punto. No se trata de adivinar. Para nada. Se trata de interpretar la evidencia que tienes delante. Cada fluctuación del precio es el resultado de una batalla muy real entre capital comprador y capital vendedor. Las velas japonesas no son solo gráficos de colores. Son el registro forense de esa batalla. Entender su anatomía, su psicología, es la diferencia entre anticipar un movimiento o ser víctima de él. De acuerdo, analicemos eso a fondo. Para decodificar ese rastro del dinero, lo primero es dominar el lenguaje. El material que revisamos descompone cada vela en 4 puntos de datos críticos: apertura, máximo, mínimo y cierre. El famoso OHLC, ¿no? Justo eso. Y hay que pensar en cada vela como si fuera un informe de batalla de una sesión. La apertura es, digamos, la línea de base. Nos dice dónde comenzaron las hostilidades. Ok. El máximo es el punto más lejano que alcanzó la ofensiva de los compradores, los toros. Es su máxima incursión en territorio enemigo. ¿Y el mínimo? Sería lo contrario. Exacto. La máxima penetración de los vendedores, los osos, antes de que las órdenes de compra, detuvieran su avance. Pero en las fuentes se insiste muchísimo en un punto en particular: el cierre. He llegado a escuchar que se podría operar ignorando todo lo demás siempre que se respete el cierre. ¿Es una exageración o hay algo de verdad en eso? No, para nada es una exageración. Es que, mira, aquí es donde el panorama cambia por completo. A ver. El cierre es el dato más crítico, porque es el veredicto final. Es el único punto de datos que representa un acuerdo, una conclusión. Es la firma del mercado al final del día que dice, después de toda la lucha, aquí es donde el capital institucional decidió que el valor era justo. Entiendo. Es el resultado final del partido, no los momentos destacados. Tal cual. La distancia entre esa apertura y el cierre forma el cuerpo real, que nos muestra la fuerza neta del ganador. Y luego, claro, están las cicatrices de la batalla, las sombras o mechas. Que son esas líneas que sobresalen del cuerpo. En las guías, las describen como zonas de rechazo agresivo de precios. Precisamente. Son la evidencia visual de las ofensivas que fracasaron. Una sombra larga nos muestra que el precio llegó hasta un extremo, pero fue repelido con una fuerza abrumadora. O sea, no es solo que el precio subió y bajó. No, para nada. Los compradores intentaron conquistar este nivel, pero una muralla de vendedores los hizo retroceder. Es mucho más que un simple movimiento. Entonces, si cada vela es un round en una pelea, ¿cómo sabemos quién está ganando de verdad? Las fuentes hablan de esta lucha de poder constante entre toros y osos. La clave está en analizar la proporción entre el cuerpo y las sombras. Un cuerpo real largo y sólido es inequívoco. Indica convicción institucional. Ok. Si es una vela ascendente, verde, muestra un momentum de compra arrollador. Si es descendente, roja, indica una presión de venta masiva. Ahí no hay duda, Una de las dos fuerzas dominó por completo. Ahora, aquí viene algo que siempre me ha parecido un poco contraintuitivo. Cuando una ve una sombra larga hacia abajo, el primer instinto es pensar, peligro, el precio se desplomó. Pero el análisis técnico muchas veces lo interpreta como fortaleza. Cuesta cambiar ese chip. Es que ahí está uno de los secretos, digamos, que el operador novato no ve. Una sombra larga inferior no es debilidad. Para nada. ¿Qué es entonces? Es la crónica de un rechazo violento a los precios bajos. Es la huella de una absorción institucional. Pensemos en lo que realmente pasó. Los osos empujaron el precio hacia abajo, crearon pánico. Y los minoristas venden por miedo. Exacto. Y justo ahí, en ese punto de máximo miedo, el capital paciente, el dinero inteligente, entró con órdenes de compra masivas. Absorbió toda esa venta y empujó el precio de nuevo hacia arriba. Ah, es una transferencia de activos. Justamente, de manos débiles a manos fuertes.
Por el contrario, una sombra superior larga es lo mismo, pero a la inversa. Toma de beneficios agresiva o entrada de oferta fuerte en una resistencia. Entendido. Es una perspectiva mucho más estratégica. ¿Y si el cuerpo es diminuto? Un cuerpo pequeño significa neutralidad o agotamiento. La batalla fue brutal, pero terminó en un empate técnico. Si aparece después de una tendencia muy fuerte, es una señal de advertencia. El motor de esa tendencia está perdiendo combustible. Bien, creo que las piezas individuales están claras. Ahora, lo interesante es ver cómo se combinan para señalar un punto de inflexión, ¿no? Un cambio estructural. Hablemos de los patrones de reversión. Correcto. Estos patrones son como ver un cambio de guardia en tiempo real. Son configuraciones que señalan el posible agotamiento de una tendencia. Empecemos por el más visual quizás. El martillo o hammer. El martillo, sí. Su estructura es un cuerpo pequeño en la parte superior y una sombra inferior muy larga. Idealmente el doble o triple del tamaño del cuerpo. Técnicamente es una señal alcista muy potente. Por lo que decíamos antes de la absorción. Exacto. Es la prueba de que un intento de liquidación fue absorbido agresivamente por compradores. Es la firma de las manos fuertes en un nivel clave. Luego tenemos el doji. Esta vela es casi pura sombra. Apertura y cierre prácticamente en el mismo punto. Es como si el mercado, no sé, contuviera la respiración por un momento. Es la definición perfecta. El doji representa la indecisión absoluta. Una parálisis. Por sí solo es neutral, pero su ubicación lo es todo. Imagina una tendencia alcista muy larga, velas verdes grandes, y de repente, en la cima, aparece un doji. Alerta máxima. Alerta máxima significa que, por primera vez en mucho tiempo, los compradores no pudieron seguir empujando, y los vendedores los detuvieron en seco. El momentum se evaporó. El siguiente patrón es más complejo, casi como una pequeña historia en 3 actos. La estrella de la mañana. Es una de las formaciones de reversión alcista más fiables. Precisamente por eso, porque cuenta una historia. El primer acto es una vela bajista grande, sólida. Los vendedores dominan. Ok. El segundo acto es una vela de indecisión. Puede ser un doji. Es el momento de la duda. Y el tercer acto es una vela alcista que cierra profundamente dentro del rango de la primera vela bajista. Es la contraofensiva. Entiendo. Neutraliza por completo la presión vendedora anterior. Exactamente. Y por último, en esta categoría, está el patrón envolvente o engulfing. El nombre lo dice todo. Es una vela que se come a la anterior. Parece muy definitiva. Lo es. Es una de las señales de reversión más potentes, porque su mensaje es brutalmente claro. Ocurre cuando el cuerpo de una vela envuelve por completo el cuerpo de la vela anterior. Es como si el mercado dijera, todo lo que pensábamos ayer ya no es válido. La situación ha cambiado radicalmente. Siempre hay un pero. Siempre. Y este es clave. Su fiabilidad depende enormemente de dónde aparece. Un envolvente en medio de la nada es solo ruido. Un envolvente en un soporte mayor. Eso es una señal de alta probabilidad. Oye, hagamos una pequeña pausa. Si este análisis les está ayudando a entender mejor cómo se está moviendo el capital, es un buen momento para que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Publicamos análisis estratégicos como este todas las semanas. Continuamos. Entiendo. Entonces, estos patrones son como señales de alto en el camino. Pero a veces he visto al mercado detenerse, parecer que va a girar, formar una de estas velas y de repente acelera de nuevo en la misma dirección. Me ha quemado más de una vez. Es que esa es la pregunta del millón, ¿no? Totalmente. ¿Cómo distinguimos una parada en boxes de un final de carrera? La respuesta está en entender los patrones de continuación. Pensemos en ello como un escalador de montañas. El impulso previo, la tendencia, es la subida de un tramo largo. El patrón de continuación es cuando el escalador se detiene en una saliente para recuperar el aliento. Me gusta esa analogía. No está retrocediendo, solo se está consolidando antes del siguiente empuje. Ok. ¿Y cómo identificamos esa parada en la saliente en el gráfico? La guía que analizamos establece un proceso muy claro de 4 pasos. El primero, lógicamente, es identificar el impulso previo. Debe haber una tendencia sólida ya en marcha. Lógico. Segundo, la compresión de rango. Tras el impulso, aparecen venas más pequeñas. El mercado se calma, el rango se estrecha. Esto no es debilidad, es el escalador asegurando su posición. Es una fase de reacumulación, digamos. Justo. El tercer paso, y este es muy importante, el respeto de niveles clave.
Durante esta pausa, el precio debe mantenerse por encima de soportes importantes si la tendencia es alcista. No debe caer por debajo de su última posición segura. Ok. Impulso, pausa y respeto de niveles. ¿Y el último paso? El cuarto es la confirmación de ruptura. Este es el gatillo. Es cuando vemos una nueva vela sólida, con cuerpo y preferentemente con volumen, que rompe la consolidación en la dirección original. Ahí se valida que la pausa ha terminado. Ahora, llegamos al verdadero riesgo. Basar una decisión, poner capital en juego, basándose en un solo patrón. Por muy claro que parezca, suena increíblemente peligroso. La guía es muy tajante con esto. Es que operar un patrón de velas de forma aislada no es análisis técnico, es apostar. Es una negligencia. La validez de cualquier señal depende de su integración en un sistema de confluencias. Un patrón es una pieza del rompecabezas, no el rompecabezas completo. ¿Algún ejemplo personal? Sí. Recuerdo una operación hace años. Vi una envolvente bajista de libro en un par de divisas. De manual. Entré con todo. El problema. ¿Cuál? El volumen era inexistente. Era la semana entre Navidad y Año Nuevo. El mercado estaba vacío. El patrón era perfecto, pero no tenía combustible institucional detrás. Fue una lección, cara, sobre la importancia del contexto. Una gran lección. Entonces, ¿cuáles son esos filtros de confirmación, esas confluencias indispensables que mencionan las fuentes? El primero es el más básico y el que más gente ignora por impaciencia. El cierre de la vela de confirmación. Nunca pero nunca se debe ejecutar una operación mientras la vela del patrón aún está abierta. Hay que esperar a que cierre y, idealmente, a que la siguiente vela valide la señal. Evitar las trampas de volatilidad. Exacto. El segundo filtro es la ubicación, el dónde, las zonas de alta probabilidad. Un martillo es interesante, pero un martillo que se forma precisamente sobre un nivel de soporte histórico relevante. Eso ya no es interesante, es una señal de altísima calidad. La guía también menciona los niveles de Fibonacci. Aquí es donde algunos se ponen escépticos. A veces parece casi místico. ¿Cuál es la lógica real detrás de por qué un patrón funciona mejor en un nivel del 61.8%? Es una pregunta excelente. Y la respuesta es que sí, en gran parte, es una profecía autocumplida. Pero eso es precisamente lo que le da poder. No hay nada mágico en los números. ¿Entonces? La realidad es que millones de operadores y, más importante, miles de algoritmos de trading están programados para buscar reacciones en esos niveles. Así que cuando un patrón alcista aparece justo en el 61.8, se activan cascadas de órdenes de compra. Funciona porque todos están mirando el mismo punto. Entendido. También se habla de la estructura de mercado en temporalidades superiores, de hacer zoom hacia afuera. Este filtro es crucial. La señal que vemos en un gráfico de una hora debe ser coherente con el contexto del gráfico diario o semanal. Si intentas operar una señal alcista en una hora, mientras el diario muestra una tendencia bajista abrumadora, estás intentando nadar contra un tsunami. La temporalidad superior siempre manda. Como lo que mencionaste en tu anécdota. La confluencia de volumen. El volumen es el combustible. Es la confirmación de la participación institucional. Un patrón de ruptura debe estar respaldado por un aumento significativo del volumen. Si vemos una gran vela envolvente pero con volumen decreciente, es una bandera roja gigante. Indica falta de convicción. Es un coche de carrera sin gasolina. El mejor ejemplo. Sin confluencia de todos estos factores, un patrón es solo ruido estadístico. Y la conclusión fundamental de todo esto es que el rigor analítico exige que la valoración del contexto sea siempre superior a la memorización mecánica de figuras. La fiabilidad de estas señales aumenta exponencialmente con la temporalidad. Ahí el ruido se disipa y la estructura del mercado se ve más clara. La interpretación profesional se basa en hechos observables, no en esperanzas. En otras palabras, el gráfico nos da los datos, pero es el sistema de análisis, la disciplina y la paciencia los que realmente protegen el capital. Tomar decisiones informadas basadas en la confluencia de evidencias es la única barrera real contra la volatilidad. Y ahora nos gustaría saber cuál es su perspectiva. De los patrones de reversión que analizamos, el martillo, el doji, la estrella de la mañana, la envolvente, ¿cuál consideran más fiable según su experiencia y por qué? Dejen su análisis en los comentarios, nos interesa mucho leer su razonamiento.
Si este análisis profundo les ha aportado valor, no olviden suscribirse y dejar un like para apoyar la creación de más contenido estratégico como este. Y recuerden que todo lo presentado es de carácter educativo y no constituye una recomendación de inversión. Cada inversor debe realizar su propia investigación. Tomen decisiones basadas en datos, no en expectativas. Hasta el próximo análisis.